Hola, buen día, Dios los bendiga. Bueno, y este es el último paso de liberación. Tratemos de hacerlo en una sola, sino bueno, en dos partes. Y, y son 7 pasos, 7 ítems, como para retener esta liberación que nosotros hemos aprendido, liberación y autoliberación, ¿sí? Y es bueno ahora aprender a retenerlo y no de estar siempre dependiendo de ir a alguien, ya sea un pastor, una iglesia, sino que ya ir a las herramientas que hemos aprendido y usar estos 7 pasos para retenerla. Sí, lo primero es usar toda la armadura. Si nosotros tuviéramos que dividirlo en 7, el 1 sería usar toda la armadura de Dios, que nosotros lo leemos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 18. ¿Sí? Y hay 7 piezas en esta armadura. 1, los lomos ceñidos en la verdad, o sea, nuestros esfuerzos puestos en la Biblia, en Dios, en la palabra. El 2, la coraza de la justicia. ¿Sí? El 3, los pies calzados con el apresto del Evangelio. El apresto es algo parecido a la cal que se le ponía a las alpargatas para que no se desflequen con el agua. Entonces el significado es que nosotros podamos caminar flexibles dentro del Evangelio, de la palabra de Dios. El 4 es el escudo de la fe, levantar el escudo de la fe, cubrirnos para que todo rebote en la fe que nosotros tenemos puesta en Cristo. El 5 es el yelmo de la salvación. Recuerde que el yelmo cubre la cabeza, entonces que nosotros podamos estar cubiertos en nuestros pensamientos siempre con la salvación. El 6 es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el 7 es la oración en el Espíritu. Ahora, es indispensable que nosotros prestemos atención al yelmo de la salvación, si bien a todas las partes de la armadura, pero en especial al yelmo de la salvación, porque es el guardián de todo pensamiento. Ahora, la mayoría de los demonios intentan asaltar los pensamientos, siempre buscan entrar de nuevo y conviene ser muy cuidadoso con los pensamientos, porque se pueden considerar como negativos, porque son del enemigo. O sea, sepárelo de los suyos, reprenda y rechace los pensamientos que le den los demonios y reemplácelos con pensamientos espirituales, positivos. Lea Filipenses capítulo 4, versículo 8, y resista al diablo, sí, a la primera señal de ataque. Perdón, no es malo que vengan pensamientos, lo malo es que aniden en nosotros, se queden en nosotros. Sí, el paso número 2 de estos 7 es confesar positivamente. Las confesiones negativas caracterizan una influencia demoníaca. Las confesiones positivas son expresiones de la fe. Entonces, confiese, ojo, no confunda el confesar cosas que no son. Hay personas que dicen, están engripados, y el otro le aconseja, bueno, pero confesá que no estás engripado. Bueno, eso ya no, porque entraríamos en una mentira o en algo falso. Si uno está engripado, está engripado. Estamos hablando de confesiones. Entonces, confesar lo que la palabra de Dios dice. Cualquier otra confesión abre una puerta al enemigo. Lea Marcos capítulo 11, versículo 23. La parte número 3 de las 7 para retener la liberación es permanecer en las Escrituras. Ahora, Jesús soportó la tentación de Satanás usando las Escrituras. La palabra de Dios es un espejo para el alma. Si usted lee Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25, dice que es una lámpara que nos guía, que ilumina a nuestros pies. Lean Salmos 119 y 105. ¿Sí? Es un agente de limpieza. Si usted lea Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, es una espada de 2 filos que descubre las intenciones del corazón, ¿sí? Y es alimento para el espíritu. Primera de Pedro 2:2 y Mateo 4:4. Nadie puede mantener su liberación si no considera la palabra de Dios como un factor primario. Nosotros podemos leerlo en Salmos 1, del 1 al 3. La parte número 4 de las 7 es crucificar nuestra carne.
Y eso es tomar diariamente nuestra cruz y seguir al Señor. Lea Lucas capítulo 9, versículo 23, y rompa con todos los viejos patrones que le han mantenido a usted ligado a los espíritus del mal. Si los apetitos de la carne, los deseos, la concupiscencia no se llevan a la cruz, se deja una vida abierta. Hay una vía que se permanece abierta para que los demonios regresen. Lea Gálatas 5, 19 al 21 y lea Gálatas 5, 19, 24. La parte número 5 es desarrollar una vida de continua alabanza y de constante oración. La alabanza silencia al enemigo. La alabanza no es una actitud del corazón, la alabanza es una expresión de gratitud hacia Dios. Sí, es una expresión de gratitud y de adoración y de gozo por medio del habla, del canto, la danza, el aplaudir, el tocar los instrumentos musicales, etcétera. Ore en el espíritu, si Dios le da, orar en lenguas, ore en lengua y también en el entendimiento, como dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 14. Pero lo principal es que usted recuerde que en Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. La parte número 6 es mantener una vida de compañerismo y de actividades espirituales. La oveja que se apartó del rebaño es la que corre más peligro. Entonces, encuentre y cumpla su función dentro del cuerpo. Todos tenemos una función dentro del cuerpo y es bueno que usted la encuentre y eso le dará compañerismo, amistad y estar involucrado en el cuerpo de Cristo. Anhele los dones espirituales y permita que obren en usted dentro de la iglesia, como dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 14. Y la última es someterse totalmente a Cristo. O sea, yo decido que todo pensamiento, toda palabra, toda acción reflejen la misma naturaleza del Señor Jesús. Yo permanezco en Cristo para que el fruto del Espíritu pueda producirse en abundancia. Los espíritus demoníacos son enemigos del fruto del Espíritu. La fe y la confianza en Dios son las mayores armas contra las mentiras del diablo. Recuerde lo que dice Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, luego de todo eso, es necesario que nosotros retengamos esa liberación que hemos obtenido y que comiencemos a llenar nuestra casa. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, y habla de que nosotros podamos llenar nuestra casa. O sea, no alcanza con ser libres, liberados, libertados, sino que ahora tenemos que llenar nuestra casa. Y aquí se nos dice en lenguaje simple que es posible que un demonio expulsado regrese, y no solamente eso, sino que inclusive traiga otros espíritus más malvados que él en más cantidad. La implicación es clara. Si la casa se deja vacía, barrida y adornada, es una invitación abierta para perturbaciones. La casa debe de ser llena. El mismo relato se encuentra en Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26, donde el Señor Jesús expulsa un espíritu de mudez de un hombre y éste pudo hablar. Algunos expresaron la creencia que Jesús hacía esto por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús explicó que si fuera cierto, entonces el reino de Satanás estaba dividido contra sí mismo y por lo tanto no podría permanecer. Y luego agregó, si leemos en Lucas capítulo 11, versículo 20, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces Jesús estaba hablando ante una audiencia judía que había desarrollado una religión de negación. Habían sacado muchas cosas de sus vidas, pero en lugar de ella uno se pregunta, ¿qué habían puesto? Ahora rechazaban lo positivo que Jesús les ofrecía. Para enfatizar este punto, el Señor usó una ilustración que comprenderían. Si no colocaban en sus vidas algo positivo después de eliminar tantas cosas negativas, serían como el hombre liberado de demonios que no había puesto nada positivo en su vida y terminarían en una condición peor que la anterior. Entonces la pregunta es, ¿con qué llenamos nuestra casa? ¿Con qué llenaremos la casa?
con Jesucristo. Indudablemente que esa es la única respuesta. Y es una necesidad imperiosa entender que debemos de llenar la casa. No resulta de una pequeña plegaria de rutina dicha al final de una sección de liberación. Muchas personas pueden ser liberadas, muchas personas pierden esa liberación por no saber cómo llenar su casa, su hogar, su espíritu o con qué llenarlo. Entonces, por cada demonio que se expulsa, el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu Santo deben ocupar su lugar. Esto es responsabilidad expresa de cada uno de nosotros y de la persona liberada. El ministro que hace liberación, él es quien debe enfatizar en esto. No puede obviarlo. O sea, quien hace liberación no es solamente gritar y hacer ese acto de liberación, sino es tener el conocimiento adecuado. ¿Sí? El hecho de que cada persona es responsable de llenar su propia casa. Ahora, yo no solamente lleno la casa con Jesucristo, yo debo de llenar la casa con el poder del Espíritu. Y esa es una lucha constante que nosotros debemos de tener para llenar nuestra casa física, y hablamos también de nuestro interior. Una de las últimas cosas que Jesús dijo antes de ascender a los cielos fue, allá por Hechos capítulo 1, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces encontramos el cumplimiento de esta promesa en Hechos capítulo 2, en el relato del Pentecostés, en el Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál fue el propósito de este bautismo en el Espíritu Santo? Jesús explicó que sería para suministrar poder. Eso lo dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, después del bautismo que llegó en Pentecostés, la pregunta es, ¿cómo se manifestó este poder? Este es un tema muy interesante y que no podemos estudiar plenamente aquí en estos talleres, en estos grupos, pero se puede observar que el poder del Espíritu Santo, al obrar por medio de los discípulos, se manifestó a través de los 9 dones sobrenaturales del Espíritu, como está ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, la fe, los dones de sanidad, el don de hacer milagros, el don de profecía, el discernimiento de espíritu, los diversos dones de lengua, la interpretación de lenguas. Entonces, yo lleno mi casa y debo llenar la casa con el fruto ahora del Espíritu Santo. Y entonces fruto del Espíritu sin duda que es el fruto, que es amor, como lo relata Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Pero también es amor, paciencia, fe, gozo, benignidad, mansedumbre, paz, bondad, templanza. Entonces, este fruto con sus 9 componentes representa la misma naturaleza del Señor Jesucristo. Cuando el fruto del Espíritu Santo se produce en la vida de un creyente, este se identifica con el carácter de Jesús. Los demonios son exactamente lo opuesto al carácter de Jesús. Así que lo que se busca en la liberación es expulsar los demonios y sus influencias para reemplazarlos por Jesús y el fruto del Espíritu. A menos que esto se entienda y se convierta en una meta definida, todos los beneficios que se ganan por medio de la liberación eventualmente se podrían llegar a perder. De esta manera, para obtener un beneficio permanente de la liberación, la casa debe ser llenada y mantenerse llena. De otro modo, los espíritus malos regresarán y pueden volver con mayores fuerzas que antes. Entonces, antes de continuar, necesitamos entender claramente cómo se produce el fruto del Espíritu. Y nosotros vamos a leer Juan 15:4. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, la clave es que nosotros podamos permanecer, ser libres, ¿sí?, retener esa liberación, llenar la casa y luego permanecer en Cristo. Eso es la clave para que nosotros podamos retener la liberación. Así que yo quiero, después de haber terminado con esto de liberación, quiero bendecirlo a cada uno de ustedes y que ustedes puedan tomarse un momento para orar. Sí, que puedan cerrar sus ojos ahí donde están y podamos tener una oración todos juntos. Señor Jesús, yo en esta hora, Padre amado, yo te doy muchas gracias porque
entendido que el pueblo ha perecido en otros tiempos por falta de conocimiento, y aún entiendo que hoy también perece y aún la iglesia queda estática por falta de conocimiento, pero tú nos estás instruyendo a través de diferentes talleres para que nosotros podamos ser libres. Entonces, primero haber sanado, luego haber sido liberado, luego retener esa liberación y ahora poder llenar nuestra casa. Por eso, si algo hemos de pedirte, Señor, es que tú llenes nuestra casa, llenes nuestro corazón, nuestra mente y aún nuestra casa física, Padre Santo, con el fruto de tu Espíritu, con el amor, Padre Celestial, y con los 9 componentes, como dice en el libro de Gálatas. Señor, yo te pido que tú nos bendigas a cada uno de nosotros, bendice a cada una de las personas de este grupo, Padre Santo, bendice la vida de Erika, que cada día ella también está escuchando, Padre Santo, y escribiendo y aprendiendo, Señor, y cada uno de los que se han sumado, Señor, a estos estudios. Yo te doy muchas gracias, damos por terminado este taller de liberación y te pedimos que tu Espíritu nos dé el crecimiento adecuado, Padre Celestial, a cada uno de nosotros conforme a nuestro crecimiento. Muchas gracias te damos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Dios los bendiga mucho.